Desde la antigüedad el hombre siempre se ha inclinado a hacer el pecado y la maldad. El ser humano le molesta cuando alguien le predica el evangelio de salvación. Pero si el político llegara hoy y se parara en este lugar y empezara a hablar, entonces la gente corre para escuchar y quiere recibir algo. Pero cuando se habla de la palabra de Dios, el hombre no quiere escuchar, porque el hombre se ha corrompido. El hombre vive en desobediencia delante de Dios. La Biblia dice en el Evangelio, según San Lucas, en su capítulo 15, dice la palabra de Dios que había un hombre hacendado, y este hombre dice que tenía 2 hijos, y el menor de ellos dice que le dijo a su padre que le repartiera lo que a él le correspondía. Y dice la palabra de Dios que el padre le dio la herencia a su hijo, pero dice que no muchos días el hijo dice que juntó todo y vendió todo lo que su padre le dio, y dice que se fue lejos a una provincia apartada, porque quizás en la casa de su padre no tenía el privilegio de hacer lo que él quiere. Así como hoy en día hay muchos jóvenes que no les gusta recibir la disciplina, no les gusta que los corrijan en su casa, y mucha de la juventud lo que hace es mejor salirse e irse fuera para cometer el pecado a donde nadie le mire, a donde nadie le diga nada. Dice la palabra de Dios que este joven dice que se fue a una provincia apartada y allá comenzó, dice, a vivir en pecado, en maldad, y comenzó a gastar todo aquel dinero que su padre le había dado. Dice que no pasó mucho tiempo y terminó con toda la herencia que su padre le dio. Y dice que vino una escasez en aquel lugar donde había llegado aquel joven. Y fue tanta la escasez que no había que comer. Aquel joven que había desperdiciado todo aquel dinero, aquel joven que se había quedado sin nada, dice que este joven se quedó solo. Este joven se quedó solo, ya no tenía amigos, porque muchas veces amigos hay cuando hay dinero. Muchas veces hay amigos y te redondean cuando hay dinero, cuando tienes que invitarles, que darles. Pero cuando te quedas sin nada, te quedas sin dinero, cuando estás en la cárcel, cuando te encuentras en el hospital, ahí no llega ningún amigo. Amigos solo hay cuando estás en el vicio. Amigos solo hay cuando te miran que traes dinero. Pero cuando llegas a la cárcel o caes en el hospital, entonces no hay nadie. Y dice la palabra de Dios que este joven, hijo de aquel hacendado, cuando llegó aquella crisis, aquel lugar, dice que él se había quedado ya sin dinero. Y dice que se arrimó a un hombre que vivía en ese lugar y le pidió trabajo. Y aquel hombre dice que lo envió a apacentar cerdos, lo envió a cuidar cerdos, algo que quizás él nunca había hecho porque era hijo de un hacendado. Era un joven que todo tenía, que no le faltaba nada, tenía comida en abundancia, pues era hijo de un hacendado. Pero se encontraba en aquel lugar con mucha hambre, se encontraba solo y triste, en una situación difícil. Y dice que lo enviaron a apacentar cerdos. La Biblia no registra qué tiempo estuvo allá en aquel lugar apacentando cerdos, pero dice la palabra de Dios que deseaba comer de las algarrobas que comían los cerdos. Deseaba ese joven llenar su vientre de lo que comían aquellos cerdos. Pero dice la palabra de Dios, y volviendo
hambre. La Biblia dice que este joven volvió en sí. Y hoy en día mucha gente, quizás en un tiempo, fue a la iglesia. Quizás en un tiempo asistió a la iglesia. Quizás tomó un lugar, tocó algún instrumento. Quizás dirigió la alabanza, quizás predicaba. Pero se fue al mundo, regresó otra vez al mundo, así como este hijo pródigo. Y deseaba llenar su vientre, pero estaba muy lejos de su casa. Y dice que dijo este joven: volveré en sí, me levantaré e iré a la casa de mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y he pecado contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme uno como de tus jornaleros. Dice la palabra de Dios que este joven se levantó, tomó una decisión de regresar a su casa. Pero para él no era fácil, había una lucha en su mente. ¿Por qué existía esa lucha en su mente? Porque quizás pensaba: ¿con qué cara voy a regresar a la casa de mi padre? Si malgasté todo lo que él me dio, la herencia que él me dio. ¿Cómo llegaré? Quizás mi padre está enojado, quizás mi padre me guarda mucho odio y rencor. ¿Y cómo voy a regresar ahora? Pero dice la palabra de Dios que era muy grande el hambre que tenía aquel joven. Se había quedado sin nada. Y se levantó y comenzó a caminar a la casa de su padre. Y dice que cuando llegó a una distancia ya cerca para llegar a su casa, dice que su padre estaba en la puerta de su casa. Y cuando miró que su hijo venía, dice que su padre lo miró, fue movido a misericordia, corrió a su encuentro y lo abrazó. Y aquel joven dice que le dijo a su padre: Padre, he pecado contra el cielo y he pecado contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Pero dice su padre, dice la Biblia que su padre no estaba enojado. Su padre no estaba triste, no estaba enojado por lo que su hijo había hecho, sino que lo abrazó, se le tiró en su cuello y comenzó a llorar. Dice la palabra de Dios que lo hizo pasar, y aquel hombre hacendado le dijo a sus siervos: vayan y traigan al ternero más gordo y hagamos fiesta, porque mi hijo se había perdido pero ha vuelto, mi hijo que había muerto pero ha resucitado. Y dice que él dio la orden y dijo: traigan calzado para sus pies, traigan anillo para su mano y traigan vestido para su cuerpo. Y aquel joven fue restituido una vez más a ser hijo. Él no llegó a ser un criado, él llegó a ser hijo. ¿Qué quiere o qué nos enseña esta palabra? Hoy en día, en el tiempo que vivimos, mucha gente que conocía el Evangelio del Señor, que conocía la palabra de Dios, mucha gente se ha vuelto atrás del santo camino de Dios y están caminando ahora sin Dios, están caminando sin esperanza. Se fueron al mundo y allá en el mundo el diablo los ha ensuciado, los ha reventado en toda clase de vicio y de pecado.
al mundo y quizás perdió a su familia, quizás perdió a sus hijos y hoy se encuentra triste, solo y desamparado. Y es por eso que nosotros vamos anunciando el evangelio de salvación por muchos lugares, diciéndote que Jesús te ama, así como aquel padre hacendado no le importó que su hijo se fue a gastar su dinero, no le importó que fue a derrochar el dinero. El padre lo seguía esperando con sus brazos abiertos. Así Dios, de igual manera, no importa lo que hayas hecho, no importa cómo te estás conduciendo, quizás tú has dicho: yo ya no tengo perdón de Dios. Quizás tú has dicho: yo he cometido muchas clases de pecado. Quizás nadie lo sabe. Quizás ni mi esposa, ni mi esposo, ni mis hijos saben lo que yo he hecho. Quizás tú has dicho: yo ya no alcanzo el perdón de Dios. Pero quiero decirte que Jesús te sigue amando y te está esperando con los brazos abiertos que vuelvas a Él. Jesucristo te sigue amando.